Problema número 6. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Si medida del ángulo AOD igual 110 grados y las bisectrices de los ángulos AOB y COD son perpendiculares, calcule la medida del ángulo BOC. Muy bien, vamos entonces a solucionar este ejercicio. Solución. Lo primero que tenemos que hacer entonces es graficar, ¿verdad? Vamos a graficar entonces. Muy bien. Vértice O, ángulo AOB, BOC y COD. Bien. Nos dicen que la medida del ángulo AOD es igual a 110 grados. AOD, 110 grados hexagesimales. Muy bien. Y las bisectrices de los ángulos AOB y COD son perpendiculares. Bien, vamos entonces a graficar esas bisectrices. La bisectriz del ángulo AOB primero. Entonces, grafiquemos esa bisectriz. Vamos a decir que OP es bisectriz del ángulo AOB. Si OP es bisectriz de ese ángulo, entonces OP va a dividir al ángulo AOB en dos ángulos iguales, ¿verdad? Digamos alfa y este ángulo también alfa. Muy bien, por otro lado, vamos a trazar la bisectriz del ángulo COD. La bisectriz del ángulo COD, vamos a decir que sea, por ejemplo, esta, OQ, ¿ok? OQ. Entonces, esa bisectriz del ángulo COD también va a dividir al ángulo COD en dos ángulos iguales, digamos beta y este ángulo también beta. Muy bien, entonces por condición del problema nos dicen que esas dos, trazándose esas dos bisectrices, serían perpendiculares, ¿verdad? Esas dos bisectrices serían perpendiculares, es decir, aquí habría 90 grados, ¿verdad? Entonces nos están preguntando, fíjense, que calculemos la medida del ángulo BOC. El ángulo BOC, al cual le voy a poner X, que mida X grados. Ok, ese angulito va a medir X grados y esa va a ser mi incógnita. Fíjense, en el problema nos dice que las bisectrices del ángulo A o B y la bisectriz del ángulo COD son perpendiculares. Es decir, si yo sumo, fíjense, POB, si yo sumo la medida del ángulo POB más la medida del ángulo BOC más la medida del ángulo COQ, todo eso me va a dar 90 grados, ¿verdad? Porque, o sea, la medida del ángulo POQ es 90 grados, ¿verdad? Claro, por condición del problema, fíjense. Nos está diciendo que si trazamos estas dos bisectrices OP y OQ, entonces son perpendiculares, ¿ok? Entonces el ángulo POQ mide 90 grados y el ángulo POQ no es otra cosa que la sumatoria de las medidas de los ángulos POB más la medida del ángulo BOC más la medida del ángulo COQ. Muy bien. Entonces aquí tenemos la medida del ángulo POB alfa más la medida del ángulo BOC X más la medida del ángulo COQ. Aquí tenemos COQ beta. Esto es igual a 90. Muy bien. Esto es igual a 90. Bien. ¿Qué más tenemos? Por dato tenemos que la medida del ángulo, fíjense, la medida del ángulo AOD es igual a 110 grados. Pero fíjense que AOD, la medida del ángulo AOD, no es otra cosa que la sumatoria de la medida del ángulo AOP más la medida del ángulo POB, síganme, POB más
la medida del ángulo BOC más la medida del ángulo COQ más la medida del ángulo QOD. ¿Ok? Entonces la medida del ángulo AOD será igual, fíjense, que es 110 grados, será igual, medida del ángulo AOP es alfa, más medida del ángulo POB es también alfa, más medida del ángulo BOC es X, lo que queremos hallar, ¿verdad? Más la medida del ángulo COQ es beta, más la medida del ángulo QOD también es beta, ¿verdad? Entonces tendríamos, ordenando tendríamos 2 veces alfa más X, o aquí vamos a hacerlo de frente, fíjense, si nos damos cuenta, fíjense, ¿eh? Fíjense, aquí nomás nos estamos dando cuenta, miren. Tenemos por un lado, vamos a ponerle esta ecuación 1, ¿ok? Tenemos por un lado en la ecuación 1, alfa más X más beta nos da 90, fíjense, alfa más X más beta, todo esto es 90. Entonces tendríamos 110 es igual, alfa más X más beta, esto es 90, más que nos queda alfa más beta. Muy bien, entonces este 90 pasa restando al primer miembro, tendríamos 110 menos 90, eso nos da 20, sería igual a alfa más beta. Muy bien, entonces ¿qué nos piden a nosotros? Calcular X, ¿verdad? Entonces fíjense, de 1, esta ecuación 2, digamos, 2 en 1. Acá fíjense, tenemos alfa más X más beta es 90, pero alfa más beta es 20 grados. Entonces tendríamos alfa más X más beta es igual a 90, pero como alfa más beta es 20 grados, tendríamos que 20 más X es igual a 90, ¿verdad? Alfa más beta es 20. De aquí tendríamos que X será igual, este 20 pasa restando al segundo miembro, nos quedaría 90 menos 20, eso nos da 70, ¿verdad? Entonces, X, que es nuestra incógnita, valdría 70 grados. Respuesta B.